We've spoken at length about the different approaches that we have to end time prophecy. Hablamos un poco de las diferentes maneras en las que podemos abordar el estudio profético How Future for America see things very differently to ourselves. y cómo es que Futuro para América ve las cosas tan diferentes respecto a nosotros. The problem that confronts a teacher today Y el problema que confronta a un is that there are so many pieces of information es que existe tanta información that it's difficult to share everything que es to difícil every single group compartir. across the world. Es difícil compartirle a todo el mundo cada detalle de los estudios yendo en tantas partes del mundo. So this morning, Por lo tanto, esta mañana I casually mentioned that in verse 41, the important word or phrase is many shall be overthrown. yo enfaticé de que la frase más importante de Daniel 11:41 es de que muchos caerán. Picked up the word many Y yo escogí la palabra muchos and connected their experience y conecté esa experiencia and said that this was not referring to the Adventist church. y les dije de que no estaba hablando de la iglesia adventista, esa parte. My understanding that this is referring to this movement. Y mi comprensión es que esa frase está refiriéndose a nuestro movimiento. And I said that in a casual fashion because I've expressed this concept, this idea, in the past on a number of occasions. Y yo dije esto porque fue algo casual, porque ya antes yo he abordado ese tema en otros lugares. Because of the combination of language difficulties, Y por causa de las dificultades en cuanto al idioma y de las diferentes lenguas, because of the complexities about language difficulties, entonces por causa de las dificultades lingüísticas and also the fact that there are so many presentations that are being done, y también el hecho de que han sido hechas tantas presentaciones, it becomes difficult for people to keep up. se le hace difícil a las personas mantenerse al tanto de todo lo que se ha dado. So here in the binding off period, Por lo tanto, en nuestro periodo when there are so many small threads of information de that la- are spoken of casually, de la atadura, donde estoy hablando de tantos temas que de manera casual tal vez los dejo aquí en la presentación. Links de informações que Son casuales, casuales, são expressadas casualmente. when I say something in that casual fashion, people pick up on it and they wonder, when did we make these changes? Então, quando eu Entonces de repente digo cosas y algunas personas se preguntan, ¿y en qué momento ocurrió ese cambio? perguntando quando é que a gente fez essas mudanças. Or is this supposedly new view valid? O preguntan, ¿será que esa es una nueva visión que tú estás mostrando? ¿Será que esa visión es válida? So I don't know how to resolve this issue. Entonces yo no sé cómo resolver ese tipo de problema, It's an increasingly difficult problem to address, porque se está haciendo un problema que cada vez es más común y más difícil de resolver. Uma dificuldade que aumenta e é difícil de resolver. there is so much new information that's coming out. Porque hay tanta información nueva que continúa saliendo. There are so many legacy issues that need to be corrected, Hay tantos asuntos de legados que tienen que ser resueltos. and people are just not able to keep up with these truths. Y simplemente no todo el mundo ha podido mantenerse al tanto sobre todo lo que ha pasado, actualizados. So I'm not going to go back into verse 41 and explain who the overthrown are, Entonces no quiero entrar en el verso 41 y explicar en detalle quiénes son esos muchos que caerán. Cair, que está mencionado aí, but I do recognize it's difficult for people to keep up with everything that's going on. Pero sí reconozco que es difícil a las personas, ¿sabe? Mantenerse actualizadas sobre los diferentes cambios o cosas que se And yet enseñan. if we don't, Pero los que no pueden, não puder, the problem that people will face is that they will not be prepared for the testing truths as they come upon us. el problema va a ser que si las personas no consiguen actualizarse, no van a poder pasar las pruebas que van a venir. And perhaps this is just another example of that. Y posiblemente lo que estamos viviendo ahora es un ejemplo de eso. Okay, so we've explained why Future for America have taken a different position. então eu expliquei Hemos explicado por qué Futuro para América tiene una visión diferente. I tried to show us why
they come to those conclusions and the ramifications of that. Y también traté de explicar por qué ellos llegaron a esas conclusiones y cuáles son las ramificaciones de todo ese asunto. How easy it is to come off the path. Qué fácil es salirse de la senda. do caminho. So we've spoken at length A gente falou Entonces, hasta cierto punto hemos hablado. about the period of the Millerites Hemos hablado del periodo de los mileritas and how we compare and contrast their history with ours. y cómo podemos comparar y contrastar la historia de los mileritas con la nuestra. I mentioned in particular the history of 1840 Mencioné particularmente la historia de 1840 and how we have this simplistic explanation of what happened then, y hablamos de esta comprensión tan simplista que teníamos de lo que aconteció en 1840, which leads us, I think, to make serious mistakes in our understanding of prophetic history today. que hoy nos acaba llevando a cometer errores serios en nuestra comprensión profética. nossa visão profética hoje. So if you turn to Daniel 11, verse 40, Si ustedes pudiesen ir a Daniel 11:40, 40. we already mentioned that verse 40 has to be connected to the preceding verses. ya hemos probado y sabemos que el verso 40 está conectado con los versículos anteriores. The story really begins in verse 36. Y de hecho la historia comienza en el versículo 36. As I look over the congregation here, Y mientras estoy mirando la congregación que tenemos aquí, I can see that a number of us puedo darme cuenta de que hay algunos entre nosotros were here at the school last year, que estuvieron aquí en la escuela del año pasado, that trimester. o sea, en ese trimestre. And for those of you who were not here, Y para aquellos que no estuvieron aquí en aquel trimestre, I'm hoping that you at least watched those classes, or at least some of them. yo espero que por lo menos hayan podido ver las clases o algunas de ellas. Viram ou assistiram essas classes, ou pelo menos algumas dessas clases. The reason why that becomes significant Y eso es importante porque, is because this story porque esta historia de aquí, of how we deal with 2020, la historia de July 18, la historia de cómo es que comprendemos el asunto de 2020, de 18 de julio de 2020, really began here at this school last year. fue un asunto que de hecho comenzó aquí, en la escuela, el año I'm pasado. not sure how many of us have an awareness of that. No sé cuántos de ustedes están conscientes de que eso fue así. So during that school, Durante esa escuela, a discussion was raised una discusión se levantó, based upon a question about predestination. una pregunta respecto al asunto de la predestinación. Predestinação. And connected to the idea of predestination Y conectado con el problema, was the idea of conditional prophecies. conectado con el asunto de la predestinación, también hablamos del asunto de las profecías condicionales. Now, I don't know what people's opinions on that subject is. No sé cuál es la opinión de las personas respecto a ese tópico. At first sight, it may seem relatively straightforward. Parece que a primera vista puede parecer bastante simple y fácil de comprender. There are some prophecies that are conditional, El asunto some es de that are que not. hay profecías que son condicionales, hay profecías que no son condicionales. And I would assume that most of us do not believe in predestination, Y yo asumo que la mayoría de nosotros no creen en ese asunto de la predestinación, at least the Calvinistic view of that, o por lo menos no comprenden eso de la manera calvinista. that an individual's destiny is already pre-written. El asunto de que el destino de una persona o individuo ya está escrito, Escrito previamente. It's already decided before you were ever born, and it cannot be changed. algo que fue ya escrito y decidido antes de que ni siquiera nacieras, entonces no hay nada que puedas hacer. So, during those discussions here at the school, Entonces, en esas discusiones que tuvimos aquí en la escuela el año the pasado, question was raised, la pregunta que se levantó fue, when was Jesus' his second advent meant to be? ¿cuándo la segunda venida de Cristo tenía que haber tomado lugar? O segundo advento de Jesus. Was it meant to be in the imminent future, as we suggest? ¿Será que la venida de Cristo se suponía que fuese en el futuro inminente como lo estamos esperando hoy? A gente sugere. Or was it meant to be over 100 years ago? ¿O será que Jesús debe haber venido hace como 100 años? Fosse 100 anos atrás. And that may seem a relatively simple question Y puede parecer una pregunta relativamente simple, Realmente simples. with an associated simple answer, Quando a gente associa
cuando la asociamos con una respuesta simple. But with all the great minds that were here at this school, with all the great minds that were here, Y con todas aquellas mentes brillantes que habían aquí en la escuela, Mentes aqui na escola, all these clever people, todas esas personas inteligentes, inteligentes. it took a long while before we could come to a consensus on that thought. nos tomó de hecho un tiempo comprender y llegar a un consenso todos respecto a ese tópico. So I think it's fair enough to say Creo que es justo decir Justo o suficiente dizer that at the end of those discussions, que para el final de aquellas discusiones we came to the conclusion that Jesus' original thoughts, his original idea, was to come back very early. llegamos a la conclusión de que el propósito de Jesús inicialmente era venir aquele que hace ya bastante tiempo, bem lá atrás, bem no passado, In the life or the dispensation of the Millerites. en la vida o en la dispensación de los mileritas. It was not his intention to wait so long. No era su intención esperar tanto tiempo. You can get that concept, that idea from the Spirit of Prophecy. Ellen White says that. Y ese concepto o idea la tomamos directamente del Espíritu de Profecía. Ella lo dice. se Ellen White diz isso. And not only can you see it from her writings, once you understand how the structure of the three angels' messages work, you can see it there too. Y no solamente lo podemos tomar de sus escritos, cuando comprendemos la estructura de los tres mensajes angélicos, nos damos cuenta de que eso es así también. Você consegue ver isso aí também. When you see the structure of these three angels, Cuando miramos la estructura de los tres ángeles, Esses três anjos, that's brought to view in Revelation 14 and Revelation 18, que encontramos en Apocalipsis 14 y también en 18, 14 e Apocalipse 18. perhaps the easiest clue that you can see tal vez la pista más fácil que podrías ver consegue ver is that the first angel and the third are never repeated. es que el primer ángel y el tercero nunca se repiten. Once the first angel comes to do its work, Una vez que el primer ángel viene y hace su faz trabajo, sua obra, it finishes its work, and then the third angel continues. termina su obra, después el tercer ángel viene, hace su obra. So I want us to really think about that, então eu gostaria Entonces quiero que pensemos en eso, pensasse a respeito disso, because I don't think we give it enough consideration. porque a veces creo que no le hemos dado suficiente consideración. considerar isso suficiente, ou deu atenção suficiente para isso. This may seem a minor point. Tal vez parezca que estoy haciendo un punto pequeño. Importância. In fact, it's a point that's been discussed, I think at least by myself, for more than two years at least. Y creo que es un tópico que yo he discutido por lo mínimo unos más de 2 años. Mais de 2 anos, pelo menos. But the problem is people don't see the ramifications of what's being taught. Más el problema es que las personas no acaban viendo cuáles son las ramificaciones de esas comprensiones, esos estudios. I addressed the school in Africa last month on this very issue. El mes pasado estuve en una escuela en África y tuve que hablar de este mismo problema. So everybody got told off, Entonces todo el mundo se le fue dicho and they were told off for the following reason. y los tuve que amonestar por la siguiente razón. 2 points. De 2 puntos en realidad. First is they don't watch enough presentations. La primera les dije que ellos no están mirando suficientes presentaciones. Atenção suficiente. People are just not keeping up with the messages. Las personas no consiguen actualizarse con el mensaje. Ou as mensagens. And I know there are good reasons that people can't do that. Y yo sé que hay buenas razones por las cuales no consiguen hacerlo. Conseguem fazer isso. So here, Entonces aquí, someone who's got a full-time job, they didn't come to this camp meeting, una persona que tiene un trabajo de tiempo completo y no they're consigo required to watch 5 hours of presentations per day. y no pudo venir a este campestre, va a tener que ver 5 horas de presentaciones por día en su Like a casa. full-time job. O sea, es casi un trabajo de tiempo completo. Problem is, we don't just do one camp meeting. Pero el problema es que nosotros no hacemos solamente un campestre, ¿cierto? Qual? Between Elder Test and myself, Entre la anciana Tess y yo, A anciã Tese e eu. this is the 4th camp meeting this year. este es ya el 4º campestre de este año. And on top of that, we did a School of the Prophets. Y junto con eso hicimos una escuela de profetas este And año. that school had about 50 presentations, Y creo que esa escuela fueron unas 50 presentaciones. De 50 apresentações. and each camp meeting had at least 12. Y cada campestre tuvo por lo menos unas 12 That's 100 presentaciones. so far this year. Así que imaginen, tenemos unas 100 presentaciones este So año. the first problem is people got told off because they don't watch enough presentations. Então, a primeira Entonces, la primera cosa que hice fue decir a las personas, ustedes no están mirando suficientes presentaciones. apresentações suficientes.
And if that wasn't bad enough, Y si eso no es lo suficientemente the malo, second problem is hay un segundo problema. when people watch, Cuando las personas asisten al video, they don't seem to have any idea about what we're talking about. parece que no siempre tienen idea de qué es lo que estamos diciendo. Now, what I mean by that Lo que quiero decir con eso is not that Elder Tess has done this board work, no es que el trabajo que hizo la anciana Tess aquí en and esta it's not pizarra, that you can't see no se trata de que tú no lo consigues ver what east and west and north and south are. qué significa norte, sur, este, oeste. Norte e sul significa. It's not that you can't see No es que tú no consigues ver that you can cut this line de que estas líneas pueden ser to cortadas 4 parts, en 4 partes, because you can see that she did it in front of you. porque tú sabes que es así, ella lo hizo delante de ti. It's not that you can't see No es que no consigues ver 2 steps in each of these dispensations. que hay 2 pasos dentro de estas dispensaciones. You can see all of that. Ustedes pueden ver todo eso. And she explained really well Y ella explicó bastante bien the fact that some information is going to be given el hecho de que cierta información va a ser dada here, aquí here, y aquí here, y aquí. and here. Y aquí hay una información. Well, it's line upon line. Entonces tenemos línea sobre línea en el inicio de la primera, 2520. aquí 2520, The north and the south. aquí el asunto del norte y sur. You get these 3 pieces of information, Entonces estas 3 piezas de información Três informações and all of them are going to be used for a purpose. They're tools. y cada una de ellas son una herramienta que van a ser usadas para un trabajo. They are a means to an end. Son un medio, son medios para un fin. chegar a fim. So, line upon line Línea sobre línea is a tool es la herramienta Meta to help us to understand Daniel 11. para ayudarnos a entender Daniel 11. And not only is it a tool to help us understand this, Y no es solamente una herramienta para ayudarnos a entender eso, we see that this subject, verse 40 to 45, becomes a test. sino que después el tema de Daniel 11, 40 y 45 va a ser una prueba. So, in order to pass a test, Entonces, para conseguir pasar una prueba, you need some help, necesitas cierta ayuda, an aid, una ayuda, a tool. una herramienta. So, when we come to this dispensation, Cuando llegamos a la siguiente dispensación, there's this test here on time. tenemos la prueba acerca del tiempo And in order to pass that test, y para conseguir pasar esa prueba, you need some help, necesitas ayuda, the 2520. que serían los 2520. So, what was taught yesterday, Entonces, lo que fue enseñado ayer, I think everybody can understand and accept. creo que todo el mundo lo puede entender y aceptar. It all seems pretty clear. Todo parece ser bastante claro. That's not what I mean when I say people are watching presentations but they don't understand what's going on. Entonces, no es a eso a lo que yo me refería cuando dije que las personas pueden ver las presentaciones y no entienden lo que habla la presentación. não entende o que está acontecendo. Part of the problem Parte del problema Problema is that each of these presentations, each of these schools es que cada una de las presentaciones, cada una de las escuelas a las que vamos, build upon one another. se construyen una encima de la otra. And some of the things that we're discussing now Y algunos de los temas que estoy hablando aquí ahora, o nosotros, are the culmination or conclusion son, of studies that have been done months ago. son culminaciones o conclusiones de estudios que habían comenzado meses atrás. culminação dos estudos que aconteceram meses atrás. And people aren't seeing that connection. Y las personas no ven esa conexión. Essa conexão. That's what I mean when I say people don't understand even what they're watching. A eso me refiero cuando digo que las personas a veces no entienden cuando asisten a un video. Estejam assistindo. So you'll watch that presentation Entonces tú viste esa presentación de Tess and you'll think that you grasp its significance, y tú crees que, bueno, has comprendido cuán significativa es. and what you're not realizing is Pero lo que no te das cuenta this is just a preliminary thought, the prelude for some great truth that's yet to be announced months into the future. de que esto es simplemente el preludio, el inicio de una verdad mucho más poderosa que se va a desarrollar en algunos meses en el futuro. Acontecer meses no futuro. But many of us don't view things that way. Pero las personas no siempre consiguen ver eso así. So many of the subjects that we're addressing now Entonces muchos de los tópicos que hoy estamos hablando Agora, have already been laid out a long time ago. ya habían sido explicados mucho tiempo atrás. muito tempo atrás.
So at this school, En esta escuela when entonces, we're having a discussion about el año predestination, pasado, cuando estábamos teniendo nuestra discusión acerca de la predestinación, people think that's just a nice conversation, las personas simplemente creyeron de que esa era una conversación and they have interesante, little idea pero no tenían ni idea, pequenas ideias, that that, pouca ideia, convers- perdão, that that conversation no tenían idea de que esas conversaciones que tuvimos is going to change the direction or add light to the movement iban a cambiar la dirección y traer luz al movimiento. mudar nossa mensagem ou adicionar luz ao movimento. It's going to make us reconsider our understanding of what the truth is. Donde nos hizo reconsiderar nuestra comprensión de lo que es la verdad. The reason how that happens Y la razón por la cual eso aconteció is if it was God's will es que si eso era la voluntad de Dios, Se fosse a vontade de Deus, that Jesus was meant to return here on earth during the lifetime of the Millerites, donde Jesús se suponía que debió haber vuelto voltar para a terra en el tiempo de los no mileritas, período dos mileritas, the question is when would that have happened la pregunta es, entonces, ¿cuándo debió haber acontecido? and how would it have happened? ¿Y de qué manera hubiese acontecido? And if it hadn't happened that way, Y si no hubiese acontecido de esa forma, what would that mean about all of our understanding of end time prophecy? ¿cómo impacta todo eso en nuestra comprensión de la profecía del fin del tiempo? So that forces us to go back into inspiration Entonces- and to reevaluate how we read. Esta comprensión nos forzó a tener que ir a la inspiración y reevaluar cómo la entendemos. Now, from the very beginning of this movement's inception, Entonces, desde el mismísimo comienzo de la concepción de este movimiento, you find it in the Time of the End magazine. lo podemos ver en la revista El Tiempo del Fin, When we came to these verses, cuando venimos a estos versículos de Daniel acá, 11, de Daniel 11, our perspective of verse 40 has been very fixed and rigid. nuestra posición acerca de Daniel 11:40 ha sido bastante Because we fija approach this verse y rígida, porque abordamos ese as versículo, though it was written for us. abordamos el verso como si hubiese sido escrito para We nosotros. said, Y nosotros decimos, all of these things todas estas cosas in this verse en este versículo were written for our admonition. fueron escritas para amonestarnos a nosotros. Admonition means instruction, Y amonestación significa instrucción, upon whom the ends of the world have come. para quienes el fin de los siglos han End of the llegado. world, han second llegado. advent. Fin del mundo me refiero a la segunda We venida. saw that this verse was designed and purposely written for us. Entonces nosotros pensamos y vemos el versículo como que él fue escrito directamente, originalmente para nosotros. And we've become so rigid in our thinking Y nos podemos hacer tan rígidos al comprender eso, that if anyone had an alternative perspective, que si alguna persona llegase con alguna alternativa diferente, uma perspectiva diferente, we would fight against them and crush them. nosotros vamos a luchar contra esa persona y los vamos a aniquilar. We would ridicule them, Los, call vamos- them names, los ridiculizaríamos y les daríamos nombres de alguna manera. por nomes, we would become quite ferocious in our response if anyone disagreed with us. Y nos pondríamos bastante agresivos en nuestro tipo de respuesta cuando una persona nos desafía en esa comprensión. And every single one of you Y cada uno de ustedes came into this movement with that kind of culture existing. vino a este movimiento en cuanto todavía existía ese tipo de cultura o de comportamiento, acostumados com esse tipo de postura. Until a change began to happen. hasta que un cambio empezó a acontecer. Now that change did not happen last year in Brazil. Y ese cambio no aconteció el año pasado en Brasil. That change had begun to come into effect a long time before. Sino que ese cambio de hecho comenzó bastante antes. We all know that Y creo que lo sabemos todos. because if you go back 5 years, Porque si ustedes vuelven a 5 años para atrás, 7 years, o 7 años, 2012, en 2012, those norms are already being challenged. todas esas normas ya estaban siendo desafiadas. Desafiadas. How we approach inspiration. O sea, el asunto de cómo I'm abordamos of la course referring inspiración. to this test here Estoy obviamente me refiriendo a esta prueba de acá, of time. la prueba de marcar tiempo Test of definido, time that was brought to view in 2012. la prueba que llegó en 2012. Que a gente recebeu em 2012. It challenged our way of thinking.
Eso desafió nuestra forma de pensar. And you can imagine what the response was by the leaders of this movement. Y ustedes pueden darse cuenta de cuál fue la respuesta de los They líderes de este gave this movimiento. ferocious response and stamped down on any dissenting voice. Ellos dieron una respuesta bastante fuerte y agresiva y callaron todo tipo de voz disidente o que discordase con su visión. Discordante. We now know that they were wrong. Hoy sabemos que ellos estaban In equivocados. fact, we knew they were wrong a long time ago. Y de hecho, yo sabía que estaban equivocados hace mucho tiempo. But last year, Pero el año pasado, another significant event happened, or a piece of the puzzle was put into place. otra pieza importante del rompecabezas llegó y apareció. A cabeça foi encaixada. Because what began to be challenged Porque empezamos después a ser was desafiados the en algo. definition of conditional prophecy. Empezamos a ser desafiados en la definición de qué significa profecía Or condicional. another way to express this, O otra forma de decirlo, what was the original intent of God? ¿cuál fue la intención original de Dios? Now, if you go to Jeremiah, Si ustedes van para Jeremías and you went to chapter 31, y van al capítulo 31, Jeremiah speaks about God healing his people en Jeremías 31 habla de Dios sanando a su pueblo after those days. después de aquellos días. So people are turning there, so we'll turn there. Así que vamos a Jeremías 31. Também vai abrir. Jeremiah 31. Jeremias 31. In verse 33, En el versículo 33 it says, after those days. habla después de aquellos días. Now the story really begins Pero la historia realmente in verse comienza 31. en el verso 31. 31, 31. 31. Now this talks about the future. Agora isso Aquí está hablando algo del futuro. Behold, the days come, says the Lord. I will make a new covenant with the house of Israel. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. nova com a casa de Israel. This is not in agreement or in accordance with the covenant that was made in Egypt. Es decir, es un pacto que no está en concordancia con el pacto hecho en Egipto. This covenant Este pacto will work. va a It funcionar. will be a good one. Será una buena, Verse un 33. buen pacto. 33. After talking about how bad the Egyptian covenant was, En el verso 33, después de que ya habló de cuán malo era el pacto que Dios I hizo say en Egipto. Egyptian, it's the one on Mount Sinai. Cuando digo Egipto me refiero al del monte Sinaí. Verse 33. Verso 33. But the new covenant Mas este es el pacto. that will come into effect after those days Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Vai começar depois daqueles dias. will be different to the original covenant, the Es one at decir, Sinai. Será diferente al pacto hecho en Sinaí. And what's the difference? ¿Y cuál será la diferencia de este pacto? What did the first one look like? Como é que ¿Cómo era el primer pacto? primeira? Good. Uno fue escrito en el corazón y el otro fue escrito en piedra. Pedra. So simply put, Então, de forma Entonces, de forma simple, the first one was weak el primer pacto era débil in that it was written on stone, y fue escrito en piedra, em pedras, and the new one will be strong y el nuevo será fuerte in that it's going to be written on the heart. y que va a ser escrito en el corazón. no coração. And of course, that's very simplistic, Por supuesto, estoy dando una respuesta bastante simple and in some ways, it's technically incorrect. y algunas veces sería hasta técnicamente correcto But decirlo at the así, simple level, it's the correct answer. pero en un nivel muy simple yo sé que esa respuesta sirve. No simples, isso é uma resposta correta. Now, this prophecy that's given by Jeremiah, Entonces, esta profecía que está hablando Jeremías, Por Jeremias, Paul is going to pick up Paulo es vai Pablo quien va in the book a of Hebrews, tomarla chapter 8, cuando él la usa en Hebreos 8 and he's going to quote Jeremiah y él cita a Jeremías, verbatim, word for word. lo cita palabra por palabra. realmente. And what he's going to suggest Y lo que él va a sugerir is that the prophecy of Jeremiah es que la profecía de Jeremías Jeremias, is actually going to be fulfilled va a ser de hecho cumplida cumprida in the history of Paul. en la historia de Pablo.
the history of Christ. o sea, el tiempo de Hebrews Cristo. chapter 8, beginning around verse 10. little bit before. Hebreos 8, comenzando con el versículo 10. 10 por aí. So the question is, Então a pergunta é: what was Jeremiah speaking about? La pregunta es, ¿de qué está hablando Jeremías realmente? The original intent of his words. ¿Cuál es la intención original de las palabras de Jeremías? Now, we all should know the answer to that, Todos deberíamos conocer la respuesta de eso, but often pero la mayoría de las veces our initial contact with this prophecy nuestro contacto inicial con esta profecía profecias, is with whom? Paul or Jeremiah? es con quién, con Pablo o Jeremías. Paul. Nosotros usamos a Pablo. That's where we understand or have our first interaction with this new covenant, the law in your heart. Es con Pablo con quien nosotros comprendimos, tuvimos nuestra primera interacción con ese asunto del pacto nuevo, del nuevo pacto. lei no seu coração. We seem to think this is a New Testament experience. Y a veces tendemos a creer de que se está hablando de la experiencia del Nuevo And why do Testamento, we think that? neotestamentaria. ¿Y por qué pensamos eso? Who made us think that way? ¿Quién hizo que pensásemos de que Jeremías habla del Nuevo Testamento? Paul did. Pablo fue. Paul takes our minds and he twists our minds. Fue Pablo quien tomó nuestras mentes y las torció. Now we need to be clear Entonces tenemos que ser claros that what Jeremiah is referring to de que Jeremías realmente se estaba refiriendo is the restoration of Israel sobre la restauración, after the Babylonian captivity. sobre la restauración de Israel después del cautiverio babilónico. That's what he was referring to. A eso se refería él. But Paul, Pero Pablo, he's going to take that prophecy él va a tomar esa profecía and he's going to apply it to the history of Christ. y la va a aplicar a la historia de Cristo. A história de Cristo. So, Jeremiah, Entonces Jeremías, verse 33, en el capítulo 33, when he says Verso after those 33. days, cuando él dice después de aquellos días, those days are what days? aquellos días son qué días? It's the 70-year captivity. 70 anos de Los 70 años de cautiverio. Paul will take the same verse, Pablo va a usar el mismo he'll versículo, bring it into a New Testament setting. solamente que él lo va a tomar y lo va a convertir en un texto de Nuevo Testamento. We'll give the verse, De hecho, vamos a ir al verso, Hebrews 8. Hebreos 8, I want to say verse 10. We know it's verse 10. creo que es el versículo 10. ¿Están seguros? 10, mas So verse 10, Versículo 10, então verso 10. I think is a word-for-word copy of Jeremiah y 31. creo que él de hecho cortó y pegó, And it says el after versículo. those days. donde dice después de aquellos días. So what are the days that Paul is now referring Así que to? ¿a qué días se está refiriendo Pablo cuando usa el verso aquí? Because it's not the 70 years. Porque no son los 70 años de los que habló Jeremías. This is taken from Daniel chapter 9. Esto lo está tomando él de Daniel 9. This is the 483 year, Él se está, 490 year prophecy. él se está refiriendo a la profecía de los 490 años, 483. This is the 70th week. Él se está refiriendo a la 70ª semana. 70ª semana. 70. So Paul is going to take a prophecy from Jeremiah Así que and Pablo va a change it. tomar una profecía de Jeremías y la va a cambiar. Profecia de Jeremias e vai mudar. And that is significant Y eso fue significativo. that a prophet would be allowed to do such a De thing. que un profeta tenga la autoridad de hacer O profeta semejante cosa. seria permitido fazer tal coisa. And then what he does, Entonces lo que Pablo después he hace reinforces this es que lo in such a reitera. strong fashion Lo reitera de una manera tan fuerte that you might be led to believe que de repente acabarías pensando, that o Jeremiah was actually talking about this history. puede ser llevado a creer de que Jeremías se estaba refiriendo al tiempo de Pablo. Because he's going to say, Porque Pablo dice Paul, Paulo, in the book of Galatians, en el libro de Gálatas that Israel de que Israel, was under a tutor or a teacher él dice de que Israel estaba bajo tutores o maestros. until when? ¿Hasta cuándo? Until Christ would come, Hasta la venida de Cristo, who would explain everything. cuando Cristo vino y explicó todas las cosas. So Paul Así que Pablo gives this impression nos da esa that impresión there could be no proper and complete restoration
until Christ would come. nos da la sensación de que no puede haber restauración completa y apropiada hasta que Cristo That, of venga. course, will destroy the prophecy of Jeremiah if you're not careful. Pero si no eres cuidadoso, destruyes la profecía que Jeremías realmente estaba haciendo. So we need to be careful as we read Así que tenemos que ser cuidadosos cuando leemos. about what original intent looks like. Es decir, ¿qué es eso de la intención original de un texto? Now, when it comes to these Old Testament stories, Entonces, cuando llegamos a los temas de las historias it is actually relatively easy del Antiguo to Testamento, understand what the original intent was and what the fulfillment was. es a veces bastante fácil saber qué es la intención original de los textos y cuáles son a intenção original y cuáles no. e o que é a aplicação. But when you come to two special books, Mas quando Pero hay dos libros especiales a los que podemos ir. books of Daniel and Revelation, Libro de Daniel y Apocalipsis. they tend to have a different feel about them. Y hay algo diferente en ellos. sentimento diferente sobre esses dois livros. And we tend to approach these books differently. Y a veces tendemos a abordar estos libros de manera diferente. Tendência de abordar esses livros de forma diferente. But also the way they lay out truth has a different, it appears different. Pero incluso la manera en que esos libros explican la verdad es diferente al resto. Nos dão as verdades, elas são também de uma forma um pouco diferente. So when you come to Daniel 11, verse 40, Você chega em Vamos a Daniel 11, verso 40, right up to verse 45 into 12:1, até lá no verso hasta el verso 45 o 12.1. what does the verse say? ¿Qué es lo que el versículo dice? The verse says at the time of the end, El versículo dice que en el tiempo del fin, two kings will fight. dos reyes van a pelear. The verse is relatively easy to see. Es bastante simple ver eso en el versículo. se observar. As you go into verse 41 and onward, Quando você vai, Cuando van pasando el verso 41 it y los explains the otros, continued warfare after that initial engagement. continúa hablando de la guerra después del primer enfrentamiento. interação inicial. And then it culminates in Michael standing up Y que in the todo close después- of human probation. Todo después culmina con Miguel levantándose Miguel se levantando, o fechamento da en el cierre del puerta de la gracia. Now, if we didn't know any better, Ahora, si nosotros no supiésemos más nada and we looked at verse 40, y mirásemos el verso 40, it talks about the time of the end. habla acerca del tiempo del fin. It's the definite article. Es un artículo definido, el tiempo, It's talking about a specific event, y se refiere a un evento específico, specific point in time. a un específico punto en el I tiempo. think everyone can see that if they were just honest about what they read. Entonces, si somos honestos con lo que leemos, está hablando solamente de un evento en verso 40. sobre o que eles estão lendo. The problem that we faced Pero el problema que enfrentamos Enfrentamos in our movement en nuestro movimiento is that we read verse 40 and we didn't like what it was teaching. es que nosotros leemos el verso 40 y no nos gustaba lo que leíamos en el verso 40. So what we decided to do Entonces, lo que nosotros decidimos to hacer go into the book of Revelation, fue ir al libro de Apocalipsis take some concepts from there y tomar ciertos conceptos de allí and say what? y decir que The 1140 o 11:40 el 11:40 was what? era qué verso. Was the repeat and enlarge, Dijimos que el verso 40 era una repetición y or was being ampliación, repeated and enlarged in Revelation o que estaba siendo repetido y ampliado en Apocalipsis. by what verse? ¿Por cuál verso? Now you've got a number of choices. Y creo que ustedes tendrán Because the story is varias. repeated a few times. Tienes varias opciones porque esta historia se repitió varias veces. So it's in the book of Está Revelation, en el libro Apocalipsis and we'll go to 13, y vamos al capítulo 13, verse 2. versículo 2. Revelation 13, verse 2 Apocalipsis 13, verso 2. identifies the history of a beast that rises up out of the sea. Donde, Verse 1. donde identifica a la bestia que sale del mar, que se levanta comenzando el verso 1. The imagery in Revelation is not that straightforward. lendo em Pero bueno, leer Apocalipsis no es algo tan simple, It's not often laid out in chronological order. porque Apocalipsis no está escrito siempre en orden cronológico. So verse 1 and verse 2. Verso 1 y verso 2.
speaks about this beast, gives a description of it. Habla acerca de esta bestia, da una descripción de ella. We'll give all the verses, Vamos a mejor colocar todos los versos, verse 1 to 3. del 1 al 3. Verse 3, El verso 3, after having described this beast and its activities, después de que describe la bestia y sus actividades, says, I saw one of his heads as it were wounded to death, and his deadly wound was healed. dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Chaga mortal foi curada. And everyone wondered or followed this beast. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. So we took these verses. Tomamos estos versículos, It gives a description of the animal in verse 1 and 2, versos 1 y 2, tenemos la descripción de la bestia o el animal, and then we focused upon verse 3. y luego nos enfocamos en el verso 3. Três. In verse 3, Es en el 3 it talks about death donde habla de la muerte and resurrection. y resurrección. And what we did was, Lo que hicimos fue, we saw that this verse vimos que este verso was a repeat and enlarge of verse 40. fue una repetición y ampliación del verso 40. We could have gone to Revelation 17 and done the same. Y podemos ir a Apocalipsis 17 y ver lo And mismo. what that did Y lo que eso hizo was allowed us to reframe verse 40 Fue- in a way that the verse itself does not state. nos hizo conseguir manipular el verso 40 de una manera que el verso 40 no tenía la intención de ser. Não permite. So what we did, Lo que hicimos entonces fue, you look at verse 3, si ven al versículo 3, we see that the beast was alive, vimos que la bestia estaba viva, then it died, luego murió and then it came alive again. y luego resucitó de nuevo. We took that model, that concept, Entonces, este and we brought concepto, it to bear upon verse 40. este concepto lo robamos de ahí del Apocalipsis y lo llevamos al versículo 40. Em cima do verso 40. We saw Y ahí fue cuando that vimos at the time of the end, de que el tiempo del fin there was this death. había acontecido esta muerte aquí. And then what we did, Y luego, lo que hicimos we después, took this idea tomamos la you idea, can borrow from Romans chapter 6, la idea que podemos pedir prestada de Romanos 6, that when a person is baptized, de que cuando una persona es bautizada, they die esa persona muere and they resurrect y resucitan. over what time period? ¿En cuánto, cuál es el periodo de tiempo en que eso ocurre? In a moment. En un momento. There's no time period. No hay tiempo, no hay periodo de tiempo. Comes a point in time. Todo ocurre en un solo momento. Now we believe that Y eso creemos, as Adventists. como adventistas, It's one of the doctrines of Rome that we fight against. de que es una de las doctrinas de Roma contra las cuales peleamos. What doctrine is that? ¿Con cuál doctrina nos referimos? Immortality of the soul. La inmortalidad del alma. Good. When you die, Cuando tú mueres, you sleep. duermes, You have no consciousness. no tienes conciencia. And a day Y un día, is like 1,000 years unto the Lord. un día es como 1000 años para el Señor. When you die, Cuando you mueres, have no concept of time. no tienes concepto de tiempo. So you die and resurrect at the same point. Entonces mueres y resucitas al mismo tiempo. We're okay with that? Si estamos bien con ese aspecto. So this death and resurrection Entonces esta estructura de muerte y resurrección ends up being at the same point in time. termina aconteciendo en el mismo periodo de tiempo. And what point of time is that? ¿Y a qué punto de tiempo nos referimos? The time of the end. El tiempo del fin. We'll just keep it to the symbol, not the date. Así que vamos a solamente usar el símbolo y no la fecha. So therefore, Por lo tanto, we say that this happens also at the time of the end. decimos que la resurrección ocurrió también en el tiempo del fin. Now what we need to remember, Entonces lo que necesitamos recordar, how much information cuánta información have we brought to bear hemos tenido que on traer, this subject here? hemos tenido que usar para este tópico que escribí aquí. Esse assunto aqui.
we've had to bring in the idea tenemos que también traerle la idea, E trazer a ideia of baptism, el asunto del bautismo, tenemos que traerla, of immortality of the el soul, asunto de la inmortalidad del alma, that this life is indeed resurrection. de que esa vida es de hecho una resurrección. na verdade é ressurreição. We've had to get all of that Tenemos que juntar todos esos conceptos and then apply some logic y luego usar algo de lógica and say, y decir, when you die, cuando mueres, according to your perspective, de acuerdo con tu perspectiva, cuando mueres, when you resurrect, el día que resucites, what's the time span? ¿qué tiempo pasó para ti? There isn't any. It's the same moment in time. No hubo ningún tiempo para ti, fue el mismo momento. So we've used all of that logic Entonces toda esa lógica la to say usamos if you die at the time of the y end, decimos, cuando mueres en el tiempo del fin when you go into the grave, y vas a la tumba, Para a sepultura, you'll come out saldrías, at the same point in vas a time. salir y será todavía el mismo momento. We're okay with that? ¿Estamos todos bien con eso? That's all logic. Todo eso es lógica. We haven't proof text anything. No hemos usado texto de prueba para nada. Is it true? ¿Será que es verdad el concepto? I think it is. Yo creo que lo es. I think it's correct. Yo creo que es correcto. I actually think it's reasonable. Y de hecho es razonable. But what we do is Pero lo que hacemos entonces, we take all of that logic usamos toda esa lógica and we bring it to bear upon verse 40. y la aplicamos en el verso 40. And what we do is we actually ignore all of the verse. Entonces básicamente nosotros ignoramos el versículo 40. We don't even care what the words say Casi ni nos anymore. importa qué es lo que las palabras dicen en el verso 40. We just now use logic. Simplemente usamos lógica We say, y decimos, paraphrasing, parafraseando, the king of the south el rey del sur shall attack the king of the north. va a atacar al rey del norte. And then Y luego we say the king of the north, decimos que el rey del norte, who died, que había muerto, will now resurrect tiene que resucitar. citar, and he will attack the king of the south. Y él va a atacar al rey del sur. And it says none of that in the verse. Y nada de eso está en el verso. There's no death, there's no resurrection, No hay muerte, no hay resurrección en el verso. uma ressurreição, there's no time span. No hay ni siquiera un espacio de tiempo indicado en el versículo. período de tempo. All of that is logic. Todo eso es usando Because lógica, we're going to say, porque nosotros decimos, look, Olha, this king of the north, aquí el rey del norte, papacy, el papado, he got killed in a 1798. él lo mataron en 1798. And then, Y por lo tanto, if he got killed, si lo mataron, how can he come back? ¿cómo crees que él va a volver de nuevo? We know. Nosotros sabemos por We qué. must apply Revelation 13 and Tenemos- 17. necesitamos usar Apocalipsis 13 y 17. We know Nosotros sabemos that verse 40 now que ahora el versículo 40 is a period of time, a long period of es de time. hecho un periodo de tiempo largo. All of that Todo eso is our version, our assessment of what this verse es means. nuestra versión, nuestra visión de este versículo. It's not what the verse is saying. Pero no es lo que el verso está diciendo. Just like Jeremiah. Así como Jeremías. You want to ask Jeremiah what those days are? Si le quieres preguntar a Jeremías, ¿qué días son aquellos de los que te referiste? Who would you ask? ¿A quién le preguntas? Perguntaria. Would you ask Paul ¿Le or preguntarías a Daniel? Pablo, a Daniel, Ó, Daniel, Neither. a ninguno de los dos? You'd ask Tú le Jeremiah. preguntas a Jeremías. You say, what days are you talking about, Jeremiah? ¿De And qué- he'll tell you. ¿De qué días estabas hablando, Jeremías? Y él te lo va a decir. Tells you in Daniel chapter 9, verse 1. Él te va a decir, Daniel Even 9, Daniel wanted to find 1. out, and Daniel asked Jeremiah. Porque de hecho Daniel también estaba investigando eso y le preguntó a Jeremías. So, when we start looking at passages, Entonces cuando nosotros empezamos a estudiar diferentes pasajes, we really need to contain ourselves nosotros in the context of the author. tenemos que sabernos contener para entender la intención del autor. And we did not do that. Y nosotros no hicimos eso cuando abordamos el verso 40. Now, the Millerites, Los mileritas, they believed in one thing. What was that? los mileritas creían en una cosa. ¿Cuál era esa? The Christ Que Cristo was going to return while they were still alive. volvería cuando ellos todavía estaban vivos. That's the end, Eso sería el fin of everything. de todo. So when they came to this verse, Así que cuando ellos vinieron a este verso, what did they know? ¿qué sabían? How many ends do you have? ¿Cuántos finales hay? One end. Solamente hay un final. And we said, Pero nosotros decimos, because we looked at this passage,
Porque como nosotros hemos visto este pasaje, over 200 years later, que 200 años we después, said what? decimos que There cannot be two ends. nosotros decimos, no pueden existir dos So fines. we approached the verse completely differently. Entonces nosotros hemos abordado ese verso totalmente diferente a como ellos lo We hicieron. didn't read the words. Ni siquiera leemos las We palabras. went to other verses Fuimos a otros versos to explain verse 40. para explicar el verso 40. When you do something like that, Y it's cuando extremely dangerous. Y cuando hacemos algo de ese tipo es extremadamente peligroso. Now, when I do a study on this subject, Yo había hecho un estudio en este asunto people ask, y alguien me preguntó, are you attacking what this movement used to believe in? ¿acaso estás atacando lo que este movimiento ha creído? Do you, me, no longer believe in any of this stuff? Y me preguntaron, ¿será que ya tú no crees más en nada de lo que enseñábamos? Esse assunto. Nada disso. That's like asking me, Eso es como si me preguntasen, Tá? do I believe in Paul? ¿será que tú crees en Pablo? Do I agree with Hebrews chapter 8? ¿Será que tú concuerdas con Hebreos 8? Of course I do. Por supuesto que sí. Who wouldn't? ¿Quién no? But just because I agree and believe in Hebrews chapter 8, Pero el hecho que yo crea y concuerde con lo que dice Hebreos 8, Hebreus capítulo 8. which is a reference back to Daniel 9, que de hecho es una referencia a Daniel 9, it doesn't mean no significa I don't accept what Jeremiah said que no acepto qué fue lo que sí dijo Jeremías. and that I don't agree with Jeremiah, Y no significa que yo no concuerdo con Jeremías, because I do. porque también lo hago. You have to understand both concepts. Hay que entender dos conceptos. The original intent La intención original Original. and what, I don't know what other people would call it, but I call it y application. no sé cómo otras personas lo llaman, pero yo lo llamo la aplicación de alguien. And so when it comes to Daniel 11 verse 40, Entonces cuando vamos a Daniel 11, 40, this movement has a problem, el movimiento tiene un problema. and I think many people who follow Future for America still hold on to this problem. Y creo que muchas personas que todavía están con Futuro para América siguen teniendo el mismo problema hoy. That they think verse 40 was written for us, and it was not. Creen de que el verso 40 fue escrito para nosotros, pero no fue. This verse wasn't written for us. Este verso no fue escrito para nosotros. This verse was written for the Millerites. Este verso fue escrito para los mileritas. It's been uniquely tailored for their experience. Fue de manera única dirigida específicamente para ellos. Para a experiência deles. And the problem is none of us have been taught that. El problema es que a nosotros nunca nos enseñaron eso. What we have been taught Pero lo que sí nos enseñaron is that someone called Uriah Smith, es que alguien llamó a Urias Smith, who was a nobody person, if I can say it that way, don't mean to be Uriah Smith. disrespectful. que fue un donadie, pero no estoy queriendo decirlo de una He manera came to this verse irrespetuosa. Nesse verso, and he says, you know what I think? Él vino a este verso 40 y dijo, ¿saben qué es lo que pienso? I think what I'm going to do Yo creo que lo que voy a hacer, is what? voy a What's hacer he going to que do? o que ele vai fazer? He's going to go to the library va a ir a la librería Biblioteca. and check all the old records of the newspapers. y va a buscar todos los registros de los periódicos Que estavam disponíveis. He's going to go to the time of the end, y luego va a ir al tiempo del because he fin, can work out when that is. porque él sabe cuándo el tiempo del fin es, He's going to look what happened. y él va a estudiar lo que pasó en el tiempo del fin. And as he does that, Y mientras él lo hace, Quando ele faz isso, he realizes él se da cuenta there was a major conflict in the southern country called Egypt. que hubo un terrible conflicto en ese país de Egipto, se chama que es el país del sur. And he knows that must be correct E ele sabe Y él sabe que tiene que ser correcto, because 2 verses down in verse 40 it mentions Egypt. porque dos versículos más adelante muestran a Egipto en So he's going to go to 42. the newspapers Así que él usó los periódicos jornais and he's going to develop an argument of what this verse means based upon what he read in the newspapers. y él trabajó todo un argumento y construyó eso basado en lo que leyó en los periódicos. com base no que ele leu nos jornais. And we call him a newspaper prophet. Y nosotros lo llamamos a él un profeta del In fact, periódico. we say, worse than that, Y peor que eso, Do que isso, he's an apostate. ele é um apóstolo. le diríamos que él es un He apóstata. doesn't even read God's word. Este hombre ni siquiera parece que está leyendo la palabra de He Dios. goes to the world Él va para el mundo and uses that worldly model to explain the Bible. y usa ese modelo mundano para explicar la Biblia. Completely and utterly wrong. Y decimos, eso es completamente incorrecto. Completamente errado. Not like us. Não como No como nosotros.
because we are smart, porque como nosotros somos we proof inteligentes, text. nosotros hacemos texto de prueba. We go to Revelation. Nosotros vamos a Apocalipsis. We use rule number 5. Nosotros usamos la regla 5. We allow the Bible to explain itself Nosotros permitimos que la Biblia se explique a sí misma, because we say the Bible is a rule unto itself. porque decimos que la Biblia es una regla de sí misma. The problem is, El problema llega. we won't go to the problem. We'll leave the problem. Bueno, mejor ni siquiera There's more, menciono cuál to es el the, there's problema. more to the rule than just those 2 points. Hay mucho más en el problema que solamente esos 2 puntos. And I did not want to disparage my elder. Así que yo no quiero disminuir a mi So back anciano. in verse 40, Así que, volviendo al versículo 40, Smith Urias Smith, is going to read the newspaper, él leía los periódicos, come up with an understanding, terminó sacando una comprensión Entendimento. and explain what verse 40 means. y él dio su propia explicación del verso 40. And because that was done Y como eso fue hecho by tracking the newspapers, al rastrear los periódicos plus it was in disagreement with what we taught, y también él estaba en desacuerdo con lo que nosotros enseñamos. O que a gente ensinava, and who is Smith? ¿Y quién era Urias Smith? We just said, who was Smith? ¿Quién era Smith? vou dizer que é. So nobody. Él era un donadie. It's no one. Él no es nadie. You compare a nobody Cuando tú comparas a un donadie Não é ninguém. with the first angel's messenger, con el mensajero del primer ángel, Mensageiro angélico, o primeiro mensagem angélico. who would win? ¿quién gana? Aí, o primeiro mensageiro angélico. First angel would win, wouldn't they? El primer ángel gana delante del So when you donadie. start putting Smith, Então, quando você Entonces cuando empiezas a comparar Smith Smith versus Pippinger, contra Jeff Pippinger, Pimpinger, who's going to win the fight? ¿quién gana la batalla? Obvious who would win. Es obvio quién gana. você sabe quem vai ganhar. We would trust Pippinger Vamos a confiar en Pippinger, because Smith is a nobody. porque Smith es And un we don't even care donadie y no nos importa. if he's God's helping hand. No nos importa ni siquiera si él es la mano ayudadora de Dios, Smith, Throw that statement away as well. porque nosotros tomamos esa frase de la hermana White y la hemos botado a la basura. So this is our position Esa es nuestra posición. for 30 years in O this esa fue movement. nuestra posición por 30 años. I would contend without one voice of dissent. Y yo quiero contender con una voz de We've had many discordancia. fights about verse 41. Hemos tenido Many. muchas luchas con respecto al verso 40 y Sobre o verso 41. 40 y Is it 41. America? ¿Será que está hablando de los Estados Is it Unidos? Adventism? ¿Será que está hablando del Is it this adventismo? movement? ¿Será que está hablando de nuestro Is it movimiento? Protestantism? ¿Será que habla del protestantismo? Many arguments about verse 40. Muchas ideas acerca de qué está hablando del verso 40. But I've never heard any arguments about verse 40. Pero yo nunca So escuché, verse 41 arguments, none about verse 40. pero nunca escuché discusiones acerca del verso 41. Nenhum argumento sobre o verso 40. We've all accepted 41. that logic. 41. 40. E então, todos nós aceitamos essa lógica. Entonces todos hemos aceptado la lógica. Until last year. Hasta el año pasado. So last year, El año pasado, Então, no ano passado, based upon the discussion or the studies that we were having here in this class, por causa as discussões que a gente teve aqui nessa aula, las discusiones que tuvimos aquí en we esta began aula, to scrutinize our understanding of verse 40. comenzamos a escudriñar nuestra comprensión del verso 40. tudo que a gente entendeu sobre o verso 40. And what did we discover? ¿Y qué fue lo que descubrimos? We discovered Descubrimos that the fight wasn't between Smith and Pippinger. de que la batalla no era entre Smith y Pippinger. No, the fight was actually La batalla era en realidad between Litch and Pippinger. entre Josías Litch y Pippinger. And everyone has heard of Litch. Y todo el mundo sabe quién es Josías Litch. Smith versus Pippinger. Smith versus Pippinger. And what's interesting is, Lo que es interesante, who had set up this fight? ¿quién fue el que creó esta batalla? It was us. Fuimos nosotros. We had set up the fight and Smith was always going to lose. Nosotros dijimos que siempre Smith tendría que perder en esa batalla, He was doomed to failure. de que él tenía que fallar, He had no chance of winning this fight que no tenía ningún chance de ganarle a because he was Pippinger, fighting
porque Smith estaba peleando against the empowerment of the first angel, contra el poder del primer ángel. and he's a nobody. Y Smith es un don nadie. And then we realized Pero luego nos dimos cuenta that Smith was actually a code word. de que Smith era de hecho una palabra clave o un código. It really wasn't Smith. No era Smith There were realmente. people in disguise. Você sabe as pessoas Ustedes conocen esas personas. And we weren't fighting against Smith. Nosotros no estábamos peleando contra Smith. We were actually fighting Estábamos peleando against Lich. contra Josías Lich. And Lich Y Lich, is not a nobody. él no es un don Lich is nadie. a somebody. Lich es He's a alguien, big person. es una gran persona. And so we want to know who Lich is. Así que queremos saber quién era Josías Lich. And it turns out Y terminó siendo that Lich que Josías Lich, is also the empowerment of the first angel. él fue también el fortalecimiento del So primer now they're the ángel. same person. Ahora tenemos a la misma persona. And who would you trust now? Ahora, ¿en quién vas a confiar? Which person would you trust, Lich or Pippinger? ¿En quién van a confiar? ¿En Lich o en Pippinger? The first generation or the fourth generation? ¿En la primera generación o en la última generación? Now it becomes a much more nuanced response. Ahora se hace una respuesta más. So this is Ya no what es tan we fácil. discovered last year, Entonces, esto fue lo que habíamos descubierto el año pasado. all based on the idea of original intent. Todo basado en la idea de la intención And original. what this simple observation did for us, Entonces, todo lo que esta visión simple nos hizo, it took all of this and destroyed it nos hizo destruir todo esto de in aquí one encima, fell swoop, de in una sola just vez, one moment, in one strike. en un solo golpe. All of this logic was worthless. De repente, toda la lógica que teníamos del verso 40 fue And then we were forced to really consider what had been taught here. quitada y nos forzamos a comprender qué es la idea que tenía Lich. So we realized Y ahí nos damos cuenta that Smith de que Smith is not no a es, newspaper prophet. Smith no era un profeta del periódico. Who is he? ¿Qué era él? He's just a plagiarist. Él era alguien No, I don't know que if that's hacía worse. plagios. Than the newspaper prophet. No sé qué es peor, si ser un profeta del periódico o alguien que plagia los escritos de He alguien. took this man's work, De hecho, Smith se robó el trabajo de Lich, cut and pasted it, lo copió y put his pegó, name to it. y lo We pegó y might puso call su that nombre. criminality. Y nosotros llamamos a eso un Maybe they were crimen. just friends. Pero ellos eran amigos tal Maybe vez. he didn't mind him borrowing his material. O tal vez a Smith no le importaba que él tomase prestado su material. So let's just call him a historian Así que vamos a llamar a Smith simplemente un historiador, or a commentator. un comentador. And he's going to draw all of these comments from other authors and bring them together in this book, Daniel and Simplemente Revelation. una persona que tomó pensamientos de mucha gente y construyó el libro de Daniel Apocalipsis. fazer o seu livro Daniel Apocalipse. So the question we want to ask ourselves, La pregunta que entonces queremos hacer ahora, is Lich a newspaper prophet? ¿será que Lich era un profeta del periódico? Profeta de jornal. That's the question we need to address now. Esa es la pregunta que tenemos que abordar ahora. Now, when these events were happening at the time of the end, Cuando todos estos eventos estaban pasando en el tiempo del fin, at the time of the end, en el tiempo del the fin, king's fight, esta lucha entre los dos reyes, where was Lich? ¿dónde estaba Josías Lich? I'm not sure if he was even born then. No estoy seguro si ni siquiera Lich estaba vivo en el tiempo del fin. Já estava nascido aí. We could check his age, but he was a baby or a very young child. Creo que ya or yo not busqué born. su edad, pero o me parece que era un bebé o era una persona muy joven en 1798. So he's looking at this Pero cuando él estudió esto, decades later. lo estudió décadas después. So is he a newspaper prophet? Así que pregunto, ¿será que Lich era un profeta del periódico? Profeta de jornais. The reason why this becomes significant La razón por la cual esto es significativo is that when Elder Jeff Pippinger developed all of his models es porque cuando el anciano Jeff Pippenger construyó su modelo del verso 40 Todo esse modelo and induces this movement to do so, y indujo al movimiento a también hacerlo, when he develops his arguments, cuando él construyó sus argumentos, what is he doing? ¿qué estaba haciendo Is Pippenger? he not going back in time
¿Será que Pippen ya no estaba yendo and seeing atrás what happened here at the time of the end? y buscó qué era lo que aconteció en el tiempo del fin de él? This was 1989. Pondré aquí That 1989 was y 1798. el anterior es 1798. And how's he going to know what happened in 1989 Así, ¿cómo es que Pippenger buscó lo que había acontecido when en he says these kings 1989? are fighting? How does he know it's even 1989? ¿Cómo es que él sabe que incluso ocurrió en Where did he 1989? look? ¿Dónde Pippenger tuvo que buscar? In the newspapers, didn't he? Él también tuvo que buscar en las revistas o los He looked in the periódicos. same place that Lich looked. Es decir, Pippenger buscó en los mismos lugares que Leach tuvo que buscar en su tiempo. Lich was here, Leach se encontraba aquí, looking back. mirando hacia atrás, Pippinger was here, y aquí estaba Pippenger, looking back. mirando hacia atrás. And he's looking at the newspapers, Y aquí Leach buscaba en los periódicos, and so is Elder Jeff Pippinger. y también Pippenger. So if he was a newspaper prophet, Así so que was he. si Leach era un profeta del periódico, Pippenger también tenía que serlo. This becomes significant Esto es significativo, because people are now accusing Elder Tess porque ahora las personas acusan a la anciana Tess of this same criminality, de haber hecho el mismo crimen, that she looks to the world, de que sees what's happening, cuando miramos al mundo, picks some nice pieces, vemos lo que está ocurriendo, recogemos lo que nos tries to gusta make them fit into God's word, y de repente lo hacemos querer encajar con la palabra de Dios. and say, look, see, there it is, Y fulfilled. entonces nosotros decimos, mira, se cumplió. But I want to remind us Pero les quiero recordar, that's exactly the same thing eso es exactamente lo mismo that the first messenger did que el primer mensajero hizo también in both of these histories. en ambas historias. So she's in good company, Así que ella está en buena doing compañía. the same thing as Hizo lo her mismo. predecessors did, Ella está haciendo lo mismo que sus predecesores hicieron. looking at what's going on in the world Mirar lo que está aconteciendo en el mundo and commenting upon that and seeing that it's the fulfillment of y prophecy. comentar acerca de lo que ocurre y darse cuenta de que es un cumplimiento profético. Now, the difference between those people La diferencia entre estas dos personas and Elder Tess y la anciana Tess, is what? ¿cuál es? What's the difference? It's not gender. Did someone say? It's not that they're men and she's a woman. No, no es el asunto de que ella sea mujer y ellos hombres. These people Estas personas had to allow the history to occur, tuvieron que permitir que la historia se cumpliese primero, se and then cumpliese, when they'd gone through some space, they looked back, y luego cuando ellos pasaron por algún periodo de tiempo miraron hacia atrás. and that's easy to do. Y eso es fácil de hacer, Elder Tess pero la anciana is Tess doing it in real lo time. está haciendo en vivo, The events are occurring, en tiempo real, con los eventos que ocurren, and they're being commented on. y está comentándolos. And if that was not hard enough to do, Y si eso no fuese lo difícil suficiente, she's also looking into the future también está nos diciendo cosas del and futuro. now predicting what will happen. Y también predice lo que va a ocurrir. And that's the difference between a false and a true prophet. Entonces, eso es diferente de un falso Because people profeta. from America are trying to do the same thing here. O sea, el falso profeta también intentan hacer lo mismo. But you will see that they've made a complete mess of that. Pero ustedes se darán cuenta que ellos han hecho un desastre. They're making a complete mess of the predictions that they're making. Han hecho un desastre con las predicciones que tienen. And the reason is Y la razón es embedded into these problems that we've discussed now. que inherente en los que acabamos de discutir, It's not no that this is es, fundamentally wrong. no se trata de que la comprensión que teníamos del verso 40 es fundamentalmente Now, this explanation that incorrecta. I've just given, Pues de hecho, la explicación que les di del verso 40 this was arriba, not the methodology that they used. This is not de hecho, esa no the fue la, concept that they developed to understand verse 40. esa no fue la metodología ni el concepto que se usó inicialmente para comprender el verso 40, But I'm giving a viable reason why we could come to this conclusion. pero lo que yo les di Two fue time of sí, the ends. lo que yo sí les di fue una razón bíblica para comprender los dos tiempos del fin del verso 40. The problem or the reason why they've become unreliable sources
of information La razón por la cual Futuro de América es hoy una fuente de información falsa para obtener información, bad guides, es decir, una guía, una instrucción mala, blind guides, líderes ciegos, false prophets, falsos profetas, is because they're not willing to read es correctly, porque ellos no están dispuestos a leer correctamente, which is the very accusation that they level against us. que es de hecho la misma acusación que ellos hacen contra nosotros. And it all started way back here in verse 40. Y todo comenzó aquí, en el verso 40. They were not willing to see, Ellos no estaban dispuestos a ver. they perhaps didn't even know Ellos de hecho tal vez ni siquiera sabían that it wasn't Smith, it was Litch that they were fighting against. de que no estaban luchando contra Smith, estaban luchando contra Leach. I know they didn't know that, Y yo sé que ellos no sabían, but now we do. pero ahora lo sabemos. And that truth was brought into the movement before the split. Y esa verdad se había generado aquí en el movimiento antes de la separación. Whereas Elder Tess mentioned yesterday, Pero como la anciana Tess lo mencionó ayer, they'd already separated from us long before September last year. ellos ya se habían separado bastante antes de septiembre del año pasado. That was just the physical separation. Simplemente esa fue la separación física. That separation had happened a long time before. La separación ya había tomado lugar mucho tiempo antes. So what each of us needs to consider, Así que lo que cada uno de nosotros necesitamos considerar, if this is new to you, si todo lo que estoy diciendo es nuevo para ti, that verse 40, que el verso 40, the way we understand it in our movement, la manera en que nosotros la comprendemos en nuestro the way it's movimiento, been taught, la manera en que ha sido enseñada o ha sido is enseñado, not the original intent of that verse. no es la intención original de ese verso. So I want us to be clear on that. Quiero que eso quede claro. If that's the case, Y si ya es así, then you cannot connect entonces ustedes no pueden conectar, verse 40 with the resurrection of this no beast. se puede conectar al verso 40 con la resurrección. It's not a repeat and enlarge. They're two different Porque la stories. intención original del verso 40 no es una repetición o ampliación, es una sola All historia. depending upon how you read verse 40. Todo va a depender de qué manera decidas leer el verso. Original intent, Eh, not equal. intención original significa que no eran With iguales our estos dos versos. application, Pero cuando entramos en el campo de la aplicación, is equal and it needs to be, sí son iguales y necesitan ser iguales. because it helps us to understand how verse 40 works. Porque así nos ayuda a entender cómo podemos usar el verso 40. So if you have an opportunity Así que si ustedes tienen alguna oportunidad, from now till tomorrow, de ahora hasta mañana, go and read Uriah Smith's explanation of this verse. vayan y lean la explicación que da Uriah Smith de ese versículo 40. So when we come to our class, Para que cuando volvamos mañana we can go through that material relatively quickly. podamos hablar de ese aspecto rápidamente. So go to Daniel and the Revelation, Es el libro de Daniel y Apocalipsis. read up verse 40 and see his commentary on that. Lean el verso 40 y vean los comentarios que él If you're hace. able to do that for tomorrow. Y espero que lo podamos hacer mañana. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, we thank you how you lead us. Querido Padre Celestial, te agradecemos por cómo nos guías. We remember being here last year Recordamos cuando estábamos aquí el año pasado, discussing these subjects discutiendo estos tópicos, and being enthralled and joyful y estábamos llenos de alegría y gozo at the great light that was opening up before us. por la grande luz que se nos abría delante de nosotros. Father, a year on, Señor, ya ha pasado un año. the movement looks very different. Nuestro movimiento luce muy We diferente. have separated from people that we loved, Nos hemos separado de personas que amamos and the truth keeps on growing. y la verdad continúa yendo hacia adelante. We begin to see that those thoughts and ideas that we discussed last year Y comenzamos a ver cómo esas cosas que discutíamos el año pasado now have a greater impact upon us than we ever realized. tienen hoy un impacto tan grande que no nos habíamos dado cuenta. Help us to be attentive Nos ayuda, Señor, a estar atentos to your opening providences a cómo tu providencia se abre as you lead us step by step. y que nos guías paso a paso. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.